En Onda Regional, Plaza Pública. Es una sintonía que muchos de ustedes seguro que identifican. Es la que denota que estamos en el territorio de las píldoras de economía doméstica del ICREF, del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Y podemos saludar ya al director del ICREF, a Nicolás González. Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte y encantado además de que abordemos el tema que vamos a abordar hoy, porque yo les decía antes a los oyentes que muchas veces tienen una sensación de tener más vacaciones que perras, que decían los antiguos. Y el caso es que estamos en un momento en el que nos queremos tomar un respiro, que necesitamos tomarnos un respiro, pero yo creo que en cuanto a la educación financiera no debemos descuidarnos mucho. Así que el tema que planteamos hoy es mantener las finanzas saludables también en vacaciones y me parece muy interesante. Un punto de partida que se me ocurre, Nicolás, es pues contarles un poco a los oyentes cómo están las economías domésticas en España ahora mismo de cara a afrontar estos gastos para irse de vacaciones en verano. ¿Qué datos podemos manejar y qué indicaciones podemos dar? Bueno, pues yo creo que este punto es quizá el que los oyentes tienen más claro porque lo están sufriendo ellos. No hay que, en fin, no hay que ser un experto economista para darse cuenta de que las rentas de las familias, que las economías domésticas están sufriendo estos últimos años. Voy a dar un par de cifras porque tampoco hay que aburrir, pero bueno, que son significativas, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, la cesta de la compra, pues en 2 años ha subido una media del 25%. O sea, hemos sufrido subidas, pues por ejemplo, en el aceite del 42%, los huevos se han encarecido un 33%. Hemos también perdido renta como consecuencia de la pandemia, pues somos uno de los países donde más hemos perdido renta a las familias, más de un 5% desde 2009. Estamos también bajando nuestra tasa de ahorro. Es cierto que durante la pandemia, pues como no teníamos muchas opciones para consumir, ahorramos mucho, hicimos un colchón importante de dinero, pero ahora vemos cómo se está relajando ese ahorro. No se está relajando, es que nos come el consumo, nos come la subida de tipos de interés, la subida de los alquileres. Entonces es cierto que aunque la situación, en fin, todavía nos permite un cierto desahogo, pero sí que se aprecia una degradación en los últimos años y eso lógicamente pues tendrá un reflejo en la forma en la que los españoles nos vamos de vacaciones. Sí, y sin embargo también tenemos indicaciones porque lo hemos sabido, por ejemplo, el otro día hablábamos con el responsable de las agencias de viaje de la región de Murcia y nos hablaba de muchas ganas. Es una expresión que estamos oyendo constantemente, Nicolás. Hay muchas ganas de viajar. Y eso se da de frente con esta situación que pintamos con subida de precios, con menos renta, con los ahorros que nos los estamos comiendo poco a poco. ¿Cómo influye toda esta situación económica en la planificación de las vacaciones? ¿Ha habido repercusiones en el turismo, por ejemplo? Pues fíjese, porque lo que comentabas antes es totalmente cierto. Tenemos una situación económica que las propias familias reconocen que es peor que hace unos años y al mismo tiempo tenemos unas ganas que tampoco hemos tenido nunca en los últimos años. O sea, se están dando esa dicotomía o esas dos fuerzas, ¿no?, que empiezan a cruzarse. Por eso decía yo al acabar en su pregunta anterior que cambia la forma en la que nos vamos a ir de vacaciones. Los hoteles, es cierto, y los alojamientos suben también precios, es lógico, porque venían de una etapa en pandemia y pospandemia donde la demanda era muy baja y ahora es lógico que suban esos precios, pero lógicamente pues los cambios en la economía se van a reflejar en las vacaciones. Va a haber muchas reservas, se habla de un verano de récord, y es verdad, y lo que va a cambiar es esa pauta de consumo. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente, según estamos viendo ya en las reservas, se está reduciendo el número de días. Todos queremos salir, pero quizá no podemos salir tantos días como salíamos antes. Los destinos, pues también cambian un poquito. Tenemos unos 2/3 aproximadamente de las personas que declaran que van a viajar este verano, que se van a quedar aquí. Y también vamos a gastar más que el año pasado, pero todavía menos que antes de la pandemia. La media se estima en unos 625 euros, es el presupuesto que se maneja de media por español este verano, y todavía estamos lejos de esos 714 que son la referencia del verano justo previo a la pandemia, en 2019. Y aquí se da
si me permite, una pequeña paradoja. O sea, va a aumentar el gasto, es cierto que se espera un incremento del gasto de los españoles en estas vacaciones, pero también es cierto que tenemos los precios mucho más caros. Entonces se va a dar una situación que es curiosa. Vamos a gastar más, pero en realidad no vamos a disfrutar, no vamos a consumir tantos bienes y servicios como parecería. Apenas vamos a mantener ese nivel de consumo, pero sí que es verdad que nos va a costar un poquito más. Vaya, pues es muy interesante. Claro, y hablamos de que verano de récord, de que se van a aumentar, de que la gente está saliendo de vacaciones, se está yendo, pero ese aumento de precios puede hacer que caigan otras cosas, como por ejemplo puede ser la restauración, que la gente tienda más así, me voy de vacaciones, pero me hago un bocadillo cuando estoy de vacaciones para ahorrar, o no hago tantas actividades como hubiera hecho. Bueno, claro, al final esa modificación de la pauta en el alojamiento, como decíamos, son los destinos, también se acaba traduciendo al resto de servicios. Eso es evidente. Nos ajustaremos, esa es la previsión que nos ajustemos. Pero precisamente, la restauración es uno de los gastos estrella, ¿no?, cuando nos vamos de vacaciones. En esos 625 euros que yo comentaba antes, la restauración tiene un peso considerable. De hecho, es el segundo epígrafe de gasto. El alojamiento se llevaría un 34% y la restauración un 25%, por encima incluso del propio transporte, lo cual tiene sentido, porque si hemos dicho que esos 2/3 de los españoles se van a quedar en territorio nacional, pues el transporte tampoco va a ser uno de los gastos donde más énfasis pongan, precisamente para eso, para poder destinarlo a otros gastos que supuestamente vamos a disfrutar más, como son esos momentos de restauración. Doy un pequeño dato: ese transporte supondría un 20%. ¿Y por qué? Es un porcentaje relativamente bajo, porque vamos a optar mayoritariamente, casi en un 60% de los casos, vamos a optar por el vehículo particular, que reduce considerablemente ese coste de desplazamiento. Sí, o sea, todavía nos estamos moviendo con el vehículo particular y afortunadamente también han dado un respiro los precios de los carburantes, que esa es otra cosa a tener en cuenta y que supongo que podrá animar a la gente a utilizar el vehículo propio, ¿no? Sí, los carburantes bajan con respecto al año anterior, sobre todo en ese entorno de inicio de la guerra en Ucrania, pero también es cierto que, y es una pauta habitual en los veranos, pues estamos apreciando ya una subida no tan exagerada como el año anterior, pero sí que se aprecia ya una pequeña subida de los carburantes en la gasolinera con el inicio del verano. Sí, bueno, eso también es como el turrón por Navidad, es una tradición. Es uno de los clásicos. Y uno de los clásicos. Consejos que podríamos dar a las familias para afrontar los gastos derivados de las vacaciones, Nicolás. Bueno, yo creo que es un consejo que siempre damos, y lo damos porque es el que mejor funciona, y es el de la planificación. Es decir, aquí, si podemos planificar a medio o largo plazo esas vacaciones, ya sé que estamos en julio y va a ser un poco complicado, pero bueno, el que pueda, pues que planifique con cierta antelación. En caso de que exista la opción de la cancelación gratuita o de una cancelación a precio reducido, pues es aconsejable, si tenemos en mente que pueda surgirnos algún imprevisto, pues acogernos a esa opción. Y no solo llevar a cabo una planificación de esos gastos de las vacaciones, sino también, y no quiero tampoco aguarle la fiesta a nadie, pero de lo que viene después de las vacaciones, que es la cuesta de septiembre. Ahí tenemos una serie de gastos relacionados con la vuelta al cole, con la puesta a punto otra vez de la casa, las vueltas a la rutina, etcétera, y son unos gastos que tenemos que acometer en ese momento. Bueno, pues también deberíamos tenerlos en cuenta para que esa planificación sea global, no solo del cortísimo plazo de julio y agosto, sino que también incluya esos otros gastos que en ocasiones pues podemos incluso comenzar a anticipar ahora, pues para ir fraccionando ese pago a futuro, reducir o ir planificando ya cuáles van a ser esos gastos para anticiparnos, porque en algunos casos vamos a encontrar productos que estén más baratos para en verano que en septiembre, cuando suba la demanda de esos determinados productos. En fin, como digo, pues llevar a cabo un pequeño control, no solo de julio y agosto, sino también de ese coletazo del verano que es septiembre, donde ya vamos a tener otro tipo de gastos menos agradables. Tenemos muchas más preguntas y yo creo que no va a dar tiempo a verlas hoy. Podríamos seguir la semana que viene con ellas, pero para la siguiente sí que estamos a tiempo de hacerla. Yo creo que podemos dejarla resuelta. Habrá quien esté planteándose incluso endeudarse para irse de vacaciones. Yo no sé si eso es aconsejable o no, pero en el caso de que alguien se vea pues obligado, que diga yo no tengo otro remedio, no me puedo ir de vacaciones de otra manera y quiero irme de vacaciones, ¿qué le podríamos aconsejar a esa familia? Bueno,
En el caso del endeudamiento para las vacaciones, yo creo que tenemos que distinguir varios tipos, por así decirlo, de financiación de esos gastos, ¿no? Tenemos en algunos casos ofertas que nos ofrecen una financiación a plazo, ¿no? Que dicen, bueno, pues en lugar de pagar todo hoy, paguen 3 meses. Y en muchas ocasiones nos dice, es una financiación sin intereses. Eso lo vemos mucho. Uh-huh. Y luego bajamos y pone TAE 7%. Pero si esto no llevaba intereses. No, pero lleva unas comisiones de apertura, una comisión de gestión, etcétera, ¿no? Bueno, pues cuando vayamos a solicitar crédito para esas vacaciones, en general, para cualquier cosa, también en septiembre, donde se activan mucho esos créditos al consumo, tenemos que comparar muy bien esas ofertas. Y tenemos que fijarnos en un indicador que es clave, que es esa TAE a la que hacía referencia, que es la tasa anual equivalente. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es el porcentaje real sobre el dinero que vamos a pedir, que vamos a tener que devolver anualizado. ¿Qué recoge esa TAE? Bueno, no solamente recoge el interés, que es cierto que puede ser cero, sino también una serie de gastos que las entidades financieras o esas entidades que hacen préstamos al consumo o las financieras de grandes empresas que también nos ofrecen estas opciones nos cargan. Y son gastos y comisiones. Eso es fundamental para entender lo que finalmente vamos a tener que devolver. Y no solo esa TAE, sino también habrá que ver cuál es el plazo de devolución. No es lo mismo devolver en 3 meses que en 9, y el interés que vamos a pagar en términos globales no es el mismo si tenemos que devolverlo en 3 que en 9 meses. En caso de que nos tengamos que retrasar en esos pagos, habrá un interés de demora, un interés que nos penaliza por pagar tarde. También debemos saberlo por si en algún punto tenemos que activar esa cláusula. Y luego las cuotas en las que se nos plantea esa devolución, teniendo siempre en cuenta a la hora de devolver ese préstamo que el global de la devolución de préstamos, incluyendo nuestra hipoteca, cualquiera de este tipo de créditos al consumo, por vacaciones o por otros conceptos, no debería, en una situación ideal, que entiendo que ahora mismo es muy compleja, pero en una situación ideal no debería superar el 30% de los ingresos de la familia. Pues ahí lo vamos a dejar por esta semana, pero la semana que viene recordamos lo que hemos visto hoy y avanzamos un poco más en esto de las vacaciones y de las finanzas saludables y la educación financiera. Nicolás González, director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Gracias y buenos días. A vosotros, buenos días. Plaza Pública, El Mirador, En Juego, Músicas en la Memoria, Tarde Abierta, El Último Peldaño, El Rompeolas. ¿Te suenan? Están todos en Onda Regional. Escucha la región de Murcia.